El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Juan Bautista vio acercarse a Jesús y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije: después de mí viene un hombre que me precede, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Y Juan dio este testimonio: he visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con la fuerza del Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. El domingo pasado, con la fiesta del bautismo del Señor, concluíamos el tiempo de Navidad y comenzábamos esta primera parte del tiempo durante el año que se va a interrumpir el miércoles de ceniza. Transcurriremos la Cuaresma, la Pascua y luego lo retomaremos después de Pentecostés. Y este domingo la Iglesia nos propone reflexionar sobre este texto del Evangelio de Juan, del capítulo 1, inmediatamente después del bautismo del Señor, cuando Juan da testimonio de Jesús. Y Juan da el testimonio de Jesús que había estado anunciando desde tiempo atrás. Él siempre dijo: yo no soy el que tiene que venir. Yo soy el que prepara el camino, yo soy el que anuncia, yo soy el que lo tengo que mostrar. Y Juan hace eso, lo muestra, y lo muestra con un calificativo muy especial. Dice: este es el Cordero de Dios. Para el piadoso israelita que está escuchando a Juan en ese momento, que le señalen a alguien como el Cordero de Dios es algo sumamente significativo. El piadoso israelita entendió perfectamente qué es lo que Juan les estaba mostrando, a quién les estaba mostrando. El Cordero de Dios es el Cordero en la liturgia del pueblo de Israel, en la liturgia del Templo de Jerusalén, es el animal de la expiación. Es el Cordero, aquel que se inmola para la Pascua, aquel que se come recordando el Éxodo, recordando el comienzo del Éxodo, recordando el paso del Señor por Egipto exterminando a los primogénitos. Y el Cordero también es aquel sobre el cual simbólicamente se cargan los pecados del pueblo de Israel y se lo envía al desierto como expiación por los pecados de Israel. Señalar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y señalarlo en una persona, se está evocando el cántico del siervo de Isaías, en el cual este personaje, el siervo sufriente, asume sobre sí los pecados del mundo y como el Cordero de Dios será inmolado para la expiación de los pecados de los hombres. Esos pecados que veíamos el domingo pasado, que el Señor, al sumergirse en las aguas del Jordán, asume sobre sí mismo para sanear las aguas y que luego se ofrecerá a sí mismo en expiación en la cruz, ahora recibe el calificativo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Pero no es que quita los pecados del mundo de una manera simbólica, como los corderos expiatorios que se sacrificaban en el templo de Jerusalén, o el cordero expiatorio que se abandonaba en el desierto, sino que ahora quitar los pecados del mundo a través de este nuevo Cordero de Dios significa una expiación profunda y una regeneración profunda del género humano. Y Juan marca muy bien la diferencia entre el bautismo que él predica, que es un bautismo de conversión para la remisión de los pecados, y el bautismo con el poder del Espíritu Santo, que es el bautismo de Jesús. El bautismo cristiano y el bautismo de Juan no tienen nada que ver. El bautismo cristiano supera en grado, por mucho, al bautismo de Juan. El bautismo de Juan es un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, es una manifestación externa de un deseo interior de preparación para la llegada del Señor, mientras que el bautismo cristiano significa la regeneración de la persona humana y su transformación por los méritos de la pasión de Cristo en Hijo de Dios. Esa criatura que se bautiza, que recibe el bautismo cristiano, recibe una transformación profunda, una transformación ontológica, podemos decir, porque se convierte en Hijo de Dios. Hijo de Dios por adopción, Hijo de Dios por asociación a la pasión de Cristo. El Cordero de Dios, Cristo Jesús, viene a traernos el perdón de Dios, pero viene a traernos el perdón que requiere previamente la conversión de la persona. La persona humana debe convertirse, reconocerse pecadora, pedir perdón, y ahí es cuando alcanza el verdadero perdón de Dios. El bautismo cristiano es el bautismo que nos abre las puertas del reino de los cielos, porque hemos sido transformados y convertidos en hijos de Dios. El bautismo de Juan simplemente estaba preparando el camino para la llegada del Señor. Esta es una diferencia que tenemos que tener muy clara, porque muchas veces surgen confusiones. El bautismo de Juan es una cosa, el bautismo cristiano es otra. El bautismo de Juan es un bautismo de conversión que prepara el camino del Señor. El bautismo cristiano es un bautismo de regeneración que transforma a la persona en Hijo de Dios. Pero todavía hay más. Este modelo del Cordero de Dios que Juan nos está presentando es el primer testimonio profundo y verdaderamente teológico que tenemos en la Escritura de quién es Jesús. Pero no ya una discusión filosófica, digamos, entre los piadosos israelitas de la época, sino que Juan, con su don de profecía, lo está señalando en medio de los hombres. Porque en su apariencia Jesús era un hombre más. En su apariencia Jesús era un hombre como los otros. Pero Juan lo está señalando como el Cordero de Dios. Está indicando que Él es el verdadero Salvador, que Él es el único Salvador y que Él es aquel que debía venir, aquel que el pueblo de Israel estaba esperando desde hacía muchísimos años. Aquel que le había sido prometido a Adán y Eva en el paraíso, en el protoevangelio que tenemos en el Génesis, cuando el Señor le promete que va a hacer surgir a alguien del linaje de la mujer, que va a aplastar y a destruir la obra del maligno. Juan el Bautista está señalando al Señor Jesús como aquel que viene a destruir el pecado y la muerte, que viene a destruir el pecado, pero desde la raíz, a través de la regeneración de la persona humana. Entonces, claro, surge tal vez la pregunta, ¿por qué seguimos pecando? Porque si bien
hemos sido restaurados en Cristo, nuestra naturaleza humana sigue herida como consecuencia del pecado original. Entonces nuestra libertad no es plena, sino que nuestra libertad está restringida y somos proclives al mal. Estamos inclinados al mal porque nuestra naturaleza está decaída por el pecado original. Nuestra alma, nuestro espíritu ha sido regenerado, pero nuestra naturaleza sigue herida. Y a causa de esa herida que tenemos en nuestra naturaleza, muchas veces hacemos mal uso de nuestra libertad, porque el pecado es consecuencia del mal uso de nuestra libertad. Por eso seguimos siendo proclives al pecado y tenemos que esforzarnos para saber rechazar al pecado. Tenemos que esforzarnos para saber reconocer dónde está el pecado, para no dejarnos llevar por el pecado. Tenemos que esforzarnos para discernir lo que está bien de lo que está mal con la luz del Espíritu Santo, y tenemos que pedir la luz del Espíritu Santo. Pero por eso necesitamos vivir en gracia de Dios. Y vivir en gracia de Dios con la ayuda de los sacramentos de la Iglesia. La reconciliación, la Eucaristía. Todos los bautizados estamos llamados a compartir y a alimentarnos con los sacramentos de la Iglesia, principalmente la reconciliación y la Eucaristía. La reconciliación para alimentar nuestra alma, para sanar nuestra alma, de las consecuencias del pecado, y alimentarla con la gracia, sí, con la gracia santificante que nos devuelve el sacramento de la reconciliación que habíamos perdido con el pecado. Y la Eucaristía como el alimento que nos acompaña en nuestro peregrinar hacia la vida eterna, como anticipo de ese banquete pascual que vamos a compartir en la eternidad con Cristo Jesús en la gloria del cielo. Pero para alcanzar la gloria del cielo tenemos que ya ir preparándonos desde el aquí y el ahora, desde el hoy, para poder hacer que nuestro encuentro con Cristo en la gloria sea realmente un encuentro festivo y glorioso. Alabado sea Jesucristo.